Bueno, Irene, primero de todo, muchísimas gracias por venir. Me hace muchísima ilusión. La primera charla que tuvimos me encantó, o sea, aprendí muchísimo. Para la gente que no te conozca, ¿quieres presentarte un poco? ¿Quieres contar un poco sobre tu trayectoria? Pues yo llevo trabajando desde 2008, 2009 más o menos. Empecé haciendo gestión de proyectos y en la universidad estudié sociología. Me especialicé en psicología social y luego hice un máster en comunicación. Y aunque al principio trabajaba más en el área de brand, de marca, de comunicación y demás, siempre he estado muy vinculada a empresas tecnológicas, sobre todo al mundo de startup, producto y demás, aunque en los últimos años he trabajado también en consultoría. Entonces, empecé, como te digo, más en proyectos relacionados con comunicación, con marca, con branding. Y después de un proyecto muy chulo que tuve para Toyota, en el que era de felicidad para trabajadores, para comunicación interna, dije, ostras, esto de las personas me encanta, ¿no? Entonces me hice un máster, un curso de recursos humanos, vi que aquello me gustaba un montón y a partir de ahí pues he estado como más centrada en eso, un poco como con las dos patas, ¿no? Tanto de brand como de marca, como de recursos humanos. Entonces trabajé como headhunter en Irlanda un tiempo, luego me vine aquí a España. Entonces la parte de selección pues como que era más mi fuerte en ese momento y luego he ido como evolucionando más hacia la parte de cultura. Y desde 2017-2018 empecé a gestionar ya equipos de people, sobre todo. Y en la última experiencia que estuve trabajando, como te decía, en una consultora, pues ya llevaba dos departamentos, ¿no? El de comunicación y el de people para una consultora tecnológica. Y trabajaba con equipos de aquí, de España, de Perú, de México y de Singapur. El equipo de Singapur era muy chiquitito. Y he tenido muchísima suerte porque en todo este tiempo he podido aprender muchísimo de la comunidad tecnológica, pues en eventos, porque me han llamado para dar alguna charla o lo que sea, ¿no? Relacionado con este tema. Y la verdad que me siento pues muy afortunada porque he podido seguir trabajando con la gente que me gusta, ¿no? Que es la gente con un perfil tecnológico y he podido conocer a mucha gente muy maja, por ejemplo, a For Digital. A ver, tenemos aquí lo primero de todo sobre lo de qué consideramos bueno y normal en nuestra organización, pero si quieres lo podemos... Podemos orientarlo como tú quieras, podemos empezar hablando de la cultura, o sea, de qué es exactamente, de la normalización, de qué comportamientos se penalizan, de qué se premian. El tema de lo que es bueno y normal es muy guay, yo creo, porque imagínate que tú estás en la situación de esta amiga que yo te digo, ¿vale? Que quieres cambiar. Y entonces tú me dices que estoy buscando un sitio que sea bueno. Entonces hay otra persona que le puede decir, ya, pero es que lo que para ti es bueno no es bueno para mí, ¿no? O las prioridades que yo tengo no son las mismas que tú. Y a veces no tiene tanto que ver con las prioridades, sino con nuestros propios valores y sesgos, como comentabas antes. Entonces esto de lo que es bueno y normal es una cosa, a mí me gusta mucho, ¿no? Porque cuando sale en una conversación, es que esto no me parece normal, o pero a ti te parece normal este comportamiento, yo siempre digo, bueno, pero ¿qué es para ti la palabra normal? ¿Qué significa? ¿No? Entonces la palabra normal, que seguramente hoy va a salir muchas veces, ¿no? Y la palabra bueno también, tiene como 4 acepciones, ¿vale? Tengo una chuleta aquí porque esto lo he contado en una charla y me gustó mucho el feedback que me dio la gente y lo he iterado, entonces te lo voy a contar según esto, ¿no? La primera Vale. acepción de la palabra normal, ¿vale? Cuando decimos, oye, pero ¿qué es normal en la cultura? O para ti, cuando tú dices, no, es que yo lo que busco es un sitio, pues, normal, donde esté bien, ¿no? Normal muchas veces lo asociamos a frecuente, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, oye, dentro de tu curro, ¿quién tiene wifi en casa? Y tú dices, pues todo el mundo, ¿no? O sea, es algo normal tener internet en casa. Vale, esto es una pregunta que aquí estamos asociando normal a algo que se da por repetición. Claro, hace unos años, pues cuando yo estaba estudiando en el colegio, no era normal tener internet en casa, porque no era frecuente, ¿vale? Aquí no estamos haciendo valoraciones de si es bueno o es malo, estamos hablando de cantidad de veces que se hace algo, ¿vale? También hablamos de algo que es normal cuando es lo tradicional, lo que se ha hecho siempre. Ah, bueno, pues es normal, aquí en España las novias se visten de blanco, pues es lo que tenemos normalizado. Y cuando una novia va vestida de rojo, pues nos llama mucho la atención, ¿no? Porque es algo que se ha hecho toda la vida de esa manera. Entonces, normalizamos cosas que hemos visto siempre, ¿no? Pues las mujeres solemos llevar el pelo largo y los hombres habitualmente en la cultura occidental llevan el pelo más corto. Para nosotros eso es lo normal. Luego está lo normal como normativo, ¿no? Cuando nosotros queremos normalizar una situación, y esto veréis como tiene mucho que ver también con la cultura de la empresa, lo que hacemos es que ponemos una norma para hacer que esto entre dentro de la normalidad. Norma y normalidad se vincula mucho el significado etimológico porque está muy relacionado. Antes, que dos personas homosexuales estuvieran casadas no era normal.
Pero en el momento en el que tú haces una norma, estás normalizando o intentando normalizar que esto ocurra. Cuando se aprobó el matrimonio homosexual en España, era una cosa rarísima y era noticia, pues se han casado dos mujeres que llevaban de novios no sé cuánto, y luego eso deja de ser noticia, porque ya hemos normalizado algo, ¿no? O se han puesto leyes para que esto pues suceda de una manera también más frecuente, más normalizada. Volvemos al concepto. Luego hay otro concepto de la palabra normal que es lo que consideramos natural, que esto es un significado muy perverso porque tiene mucho que ver con las propias creencias de cada persona. Volvemos al ejemplo de las personas homosexuales. Hay personas que te dirán que esto no es algo natural, entonces que no es normal. Y esto es complejo porque ¿quién decide lo que es natural? Estamos hablando de una ley divina, de una ley humana, ¿de qué no? Pero hay muchas veces que dicen, es que este comportamiento no es normal, porque no lo asociamos a algo normalizado. Por ejemplo, también el comportamiento de una persona psicopática, narcisista, no decimos que es normal porque pensamos que lo natural es comportarse de otra manera, ¿vale? Y englobamos en el comportamiento normal otra cosa. Y luego, por último, asociamos normal a lo que es bueno. Cuando yo digo, tío, es que este comportamiento no me parece normal, no me refiero a que sea frecuente, no me refiero a que sea tradicional, me refiero a que no es bueno para mí, ¿no? Entonces, claro, cuando utilizamos estas palabras, y las vamos a usar ahora mucho cuando hablemos de qué normalizamos dentro de una empresa, es porque, según nuestra propia visión del mundo, nuestros sesgos, nuestras creencias, pensamos que en nuestra vida o dentro de nuestra empresa, las cosas que tienen que ser normales son las que pensamos que son positivas para la organización o para las personas que trabajan dentro de la organización, ¿no? Pero es algo que hemos normalizado. Entonces, a veces, cuando una organización, una empresa pone sus valores en la web, seguro que alguna vez habéis entrado en las páginas web de cualquier empresa, la que te guste. Tú entras y miras misión, visión, valores, ¿no? Sí. Y te pones a mirar lo que pone. Y claro, ahí pone cosas chulísimas. Somos gente transparente, somos gente que lo que queremos es favorecer el diálogo, nos gusta mucho pues la meritocracia, me encanta esta palabra, la meritocracia, tenemos la igualdad, no sé qué tal. Claro, coño, o sea, tú en una web no vas a poner, no te dejo hablar en una reunión porque tienes pluma. No vas a decir, aquí le tocamos a las chicas en la escalera el culo cada vez que suben y bajan. Esas cosas no las pones en la web. Tenemos 4 protocolos de acoso abiertos al año. No lo pones. Entonces, la única manera de saber si una empresa tiene una cultura que corresponde con esos valores que ha puesto o si te encajan con los tuyos es identificar, y vamos a esta frase que decías, qué es para la empresa lo que se considera dentro de la empresa normal o bueno. ¿Se considera normal en Estados Unidos? Un ejemplo que has puesto tú muy interesante. ¿Se considera normal el crunch? Sí. ¿Se considera normal trabajar un montón de horas? ¿Se considera normal no tener vacaciones? Claro, cualquier cosa que se salga de esa norma, de esa cosa que es frecuente, es anormal, es malo, no lo queremos. No vamos a dar tantas oportunidades de crecimiento dentro de la organización o si estáis haciendo un proceso de selección en una empresa que tiene normalizado esto, es fácil que no os cojan si habláis de conciliación. ¿Qué pasa? Claro. Que las empresas no suelen ser claras con estas cosas, ¿no? No Claro. suelen decir eso. Entonces hay una serie de preguntas o una serie de situaciones que ocurren muchas veces cuando ya estás dentro que te ayuda a ver efectivamente cómo es la cultura de un sitio, ¿no? Y es, sobre todo, lo que te ayuda es entender qué es lo que para ellos es tan normal o tan bueno, ¿no? Que tienen tan naturalizado dentro. Ya, dentro del proceso de selección, normalmente lo que harán será fijarse en una serie de software skills, por ejemplo, o de habilidades o de necesidades que sean para ti, que ellos contemplen dentro de esos valores reales. Yo en la web no te voy a poner que a tope con el crunch. Pero si tú en el proceso de selección me dices, bueno, pues es que yo, cuando te preguntan por los hobbies, que esto es horrible, no digas los hobbies, ni lo pongas en tu currículum, ya lo hemos hablado alguna vez, ni lo pongas en tu currículum, ni lo pongas en ningún sitio. Porque si yo lo que veo es que eres alguien, que eres campeón de tiro con arco y que vas a viajar en esto y lo otro tal, digo, pues yo quiero una persona que esté menos comprometida con la sociedad o con su hobby y que esté más comprometida con la empresa, por ejemplo. Y eso es una cosa que durante el proceso de selección te pueden mirar, ¿sabes? Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que puede ser muy interesante revisar que si en la oferta te ponía pues estamos en un momento de crecimiento muy alto, trabajamos en una situación de mejora continua, pero muy enfocado a queremos crecer mucho, queremos escalar, queremos tal. Esa gente lo que quiere es que pringues muchísimo. Entonces,
Si tú no estás dispuesta en ese momento o no te puedes permitir o no te da la gana echar 800.000 horas en el curro, ese sitio para ti no es. Si estás en un momento de crecimiento en el que te puedes permitir dedicar mucho tiempo al trabajo, porque además crees que te va a permitir aprender, oye, pues es una opción, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esto porque eso se va a aplicar dentro del proceso de selección. El momento en el que esté la organización, lo que considere la empresa normal en ese momento o bueno para la compañía, será lo que midan también en el proceso de selección. Y será lo que te permita, una vez que estés dentro, crecer o incluso que corras el riesgo de que te despidan, ¿no? Que es una vez que ya estamos dentro y ya hemos identificado qué comportamientos son buenos o normales, nos fijamos mucho en qué cosas nos penalizan dentro de la organización o qué cosas se premian. ¿Estoy premiando más a la gente que es extremadamente maja con la manager, porque a la manager lo que le encanta es que tengas a alguien ahí alabándola? ¿O lo que quieres a manager es que estés echando millones de horas? ¿Es eso lo que se va a premiar a la hora de una performance review? ¿Es eso lo que se va a premiar? ¿O se va a premiar más que trabajes en equipo o que seas muy competitiva? Depende de la empresa. Esto será diferente, ¿no? Se premiará un tipo de comportamiento u otro. Y al penalizar igual, ¿no? Voy a penalizar, por ejemplo, que no quieras venir a la oficina. Que si digo, bueno, viene a la gente que quieras, pero si luego te voy a penalizar porque quieres estar en remoto, porque no es lo que yo quiero hacer, si luego la performance review te digo, bueno, y me gustaría que vinieras más, ya, pues que tú me has dicho que esto era flexible. Si sabes que esto es algo que te puede penalizar, es importante analizarlo. O, por ejemplo, también te puede penalizar lo que decíamos antes, si es un entorno muy competitivo, pues que estés muy pendiente del junior. Esto ocurre en algunas empresas y esto es una movida. Una persona senior que le ponen un junior al lado y que luego en la performance review le dicen, no, es que tu junior tendría que haber sido más autónomo, entonces tú has estado demasiado pendiente. O al revés, a una persona junior, me pasó hace poco hablándolo con un chico que ha entrado hace poco en el mercado, que me decía, pues que me decían todo el rato, no te preocupes, pero en la performance review me han dicho, no eres autónomo. Claro, tengo 4 meses de experiencia, voy a ser autónomo. Se penaliza ese tipo de cosas aunque no sea verbalizado, ¿no? Y como te decía, hay situaciones que son difíciles de ver hasta que no estás dentro, pero que cuando ya perteneces a la organización, este tipo de cosas, identificar qué comportamientos se premian, qué se penaliza, qué tipo de perfiles ves que están entrando, qué tipo de perfiles están contratando habitualmente, si se parecen a ti, si no se parecen, si aportan un valor o lo que se mira es que encajen en la cultura de ese sitio. Y ya está, ¿no? Que seamos todos iguales, que haya endogamia, que haya poca diversidad. Y luego, mucho ojito también con la gente a la que despiden. Yo he estado en un sitio en el que se ha despedido a una persona porque no bajaba a desayunar con el resto del equipo. O porque tenía mala cara. Entonces, y luego habrá personas que salgan porque su performance review no haya sido suficiente alta. Hay que ver también, y esto nos ayuda muchas veces a valorar en qué sitio estamos y si queremos seguir ahí, pues qué comportamientos hacen que elijamos a la gente con la que la empresa se quiere rodear, pero también las personas de las que quiere prescindir, ¿no? Y hay otro tema que es muy interesante, que yo no lo suelo contar en las charlas porque es más, que es la gente que se va. ¿Cómo es la gente que se está pirando de tu empresa? ¿Cómo es la gente que está hasta el moño y no puede más? ¿Qué tipo de Es muy valores buen tiene? point, ¿eh? Es ¿Y muy, qué muy, tipo de muy, muy buen point ese. Vale, ya hemos hecho la intro. Irene, para empezar, lo primero que te quiero preguntar, ¿la cultura se puede cambiar? Es decir, yo entiendo que esto será muy relativo, es decir, si eres un junior, seguramente serás la persona más vulnerable, ¿no? O más propensa a sufrir todo esto. Entonces, seguramente si eres un junior e intentas cambiar las cosas, a mí esto me lo han dicho gente de que cuando he visto cosas malas en una empresa y he intentado cambiarlas, en plan, Sí. es que, no sé, a veces le digo a la gente, me molesta que pase esto. Y me dicen, vale, pues cámbialo tú, ¿sabes? Y me lo dicen como si fuera fácil. Entonces yo digo, ok, vale, pues voy a hacerlo, lo que yo digo. Como yo al final estoy velando por estas buenas prácticas que se hagan, pues voy a empezar a hacerlas y las empiezas a hacer tú. Y claro, ¿qué pasa? Que te ven como una persona conflictiva, que te ven como una persona, pues al final que no encaja en la cultura de la empresa, ¿no? Claro, Porque si todo es el que mundo eso, está haciendo esto, o sea, imagínate que hay un chat, o sea, no me ha pasado, pero imagínate que hay un chat en el que todo el mundo habla mal y tú dices, oye, chicos, deberíamos hablar mejor. De la nada tú eres quien no encaja, eres con quien no van a contar cuando se vayan a por un café, eres quien no sé qué. Y si van a total. despedir a alguien, si van a contar con alguien en un proyecto, no van a contar contigo, van a contar con el otro simplemente porque se llevan mejor.
Y algo... Total. No me ha pasado. Bueno, me han pasado cosas parecidas. Ya está, sí me han pasado cosas parecidas. Ya está, tomar por culo. Hay gente que me aconsejó muy bien diciéndome, si quieres poner un límite, ponlo a sabiendas de que tú eres quien tiene que perder. También porque tú estás en una posición de junior. Obviamente, si es el senior quien se queja, las cosas pues serían muy diferentes. Aunque tú pienses que estás siendo asertiva, que estás siendo capaz de poner límites, pero sin perder el respeto por la otra persona, habitualmente no se espera eso de una mujer, ¿no? Se espera que tenga un rol mucho más sumiso. Entonces se reciben peor, habitualmente, estoy generalizando, se reciben peor en general y dentro de un entorno corporativo las críticas de una mujer siendo constructivas que las de un hombre. Porque esperamos más socialmente, esperamos de ese rol que no tenga esa crítica, ¿vale? Sí, lo había Hay una escuchado cosa muy también. guay que claro, yo, fíjate, pues lo oí un día y dije, porque yo pensaba, joder, si es que yo cuando digo las cosas o esta chica, tal, ¿y por qué habrá pasado? Y me dijeron, bueno, dice, observa si pasa más con hombres que con mujeres. Mirando las estadísticas de la empresa, vi que la rotación que era no voluntaria era mucho mayor en mujeres y siempre era por cosas de soft skills. Todas. En este sitio. No te digo que en todos los días son así. Pero era como, hostia, tío, de verdad. No quiero que esto sea una realidad, por favor. Y preguntabas antes que si es posible cambiar la empresa de un sitio. Sí. O sea, cambiar la empresa de un sitio, Cultura. no, cambiar la cultura de una empresa. Mira, al principio, la cultura, ¿quién la decide? Pues la cultura la deciden siempre los founders, ¿vale? Las personas que fundan la organización. Se sientan y esas personas eligen pues qué tipo de arquitectura van a usar, qué tipo de tecnología, si van a usar software privativo, software libre. También esas personas que se reúnen van a reflexionar sobre pues cómo van a tratar al usuario o cómo se van a comunicar con sus potenciales clientes. Por ejemplo, en un desarrollo de videojuegos que hablábamos el otro día, qué tipo de skins voy a poner, si voy a meter un personaje con este género o con otro, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y luego también hay una parte muy importante que deciden los founders, que es cómo voy a tratar a la gente de dentro. O esto es algo que deberíamos tener en cuenta. Cuando la empresa va creciendo, poco a poco, porque todas las empresas han empezado con una o dos personas, claro, pues las primeras personas normalmente se eligen porque tienen un cultural fit muy alto, un índice de encaje cultural con las personas que la han fundado muy alto, ¿vale? Y esta gente habitualmente pues se ríen todos de la misma gracia, les hacen gracia los mismos chistes, no tienen por qué cortarse y pueden ser libres en sus exposiciones porque no van a perjudicar a otro colectivo porque no está el colectivo, no está representado porque yo cuando tengo una empresa de 5 personas quiero rodearme de gente que piense como yo. Esto es perfectamente lícito, ¿vale? Cuando la empresa va creciendo, llega un punto que es de casi endogamia, ¿no? Porque seguimos tratando con personas que se parecen mucho a nosotras, pero hay un día en el que esa gente se ha acabado o no tenemos acceso a esas personas y empezamos a contratar a gente que tiene buena validez técnica y que a lo mejor en el cultural fit pues se nos va colando gente o lo que sea. ¿Qué pasa? Que las personas que se incorporan también generan cultura, tía. A lo mejor a los founders no se les ocurre lo de tocarle el culo a una persona que esté subiendo la escalera, porque se cortan o porque, tío, no es su filosofía, pero hay una persona que has contratado que lo hace. Entonces aquí volvemos otra vez a qué es lo que la empresa permite o deja pasar o premia incluso. Si yo permito que tú hagas esas cosas, si yo en el chat en Slack estoy todo el rato haciendo bromas sobre un colectivo y nadie para los pies, si yo estoy hablando de que a mí lo que me gusta es que mi chica me ponga la cena y no vale para otra cosa y jaja, jiji, si hay un momento en el que alguien deja de reír esas gracias, así es como se cambia la cultura. Con cosas muy, 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 muy pequeñas. Problema, como bien has dicho tú, que esa persona puede verse penalizada porque no está encajando realmente o porque está diciendo algo que genera ruido. Por eso es importante lo que hablábamos también de la distinción entre el cultural fit y el value fit, que hay un momento en el que no tenemos que encontrar a gente que encaje solamente. Claro que queremos a gente que encaje, pero queremos a gente que aporte valor. Y aportar valor a veces es no pensar exactamente igual del resto, respetar los derechos humanos, ¿vale? Porque eso no quiere decir que vaya a meter a alguien que vote opuestamente a lo mío, que se quiera cargar un colectivo o que abiertamente se pronuncie contra un grupo psicosocial o un grupo racializado, lo que sea. Pero tratar de encontrar a personas, por ejemplo, que vivan de manera diferente a mí. Yo cambio la cultura cuando incorporo a gente que no viene de mi misma puta universidad, tía. Ese es un sesgo que tenemos muchas veces, que tratamos de buscar, se llama sesgo de afinidad.
buscamos a gente que tiene historias de vida parecidas a las nuestras, que ha estudiado en sitios parecidos, que tenemos a gente en común en sectores. Esto, ya lo adelantabas tú antes, nos ayuda a encontrar curro, establecer estos lazos, ¿no? Pero a veces también está bien abrirnos a otras personas, porque eso es lo que nos ayuda a aportar valor, no solamente a encajar en ese encaje cultural. Y ahí depende mucho de si la cultura es muy tóxica o no, cuál van a ser las represalias sobre las personas que cambien esa cultura, o si es un cambio que se hace paulatino y para mejor. Que esto es algo que es muy positivo y es bastante frecuente. Cuando hay roles con poder, lo que has dicho tú, es más fácil que un senior lo haga. No es imposible que un junior lo haga, pero es más fácil que una persona más consolidada dentro de la organización lo haga. Es más sencillo porque se suele acoger mejor esas ideas, también depende dentro de la organización. Bueno, pues sí, claro que es posible hacer una modificación paulatina, pero siempre que esas personas sean aliadas de esa nueva forma de pensar, que esperemos que sea para mejor, ¿no? Para ser más inclusiva. Y es cierto que es más relevante para la organización si tienen cierto peso, ¿no? Si esa percepción corporativa que se llama de esa persona es más positiva. Vale, has comentado, bueno, es súper interesante todo lo que estás comentando, Irene, me encanta. Hay una parte muy interesante que has dicho y es cuando hemos empezado hablando sobre cómo podemos detectar la cultura sobre los sitios que nosotros vamos a entrar, ¿no? Cuando estamos en el proceso de selección. Tú, por ejemplo, puede ser que a ti te rechacen porque no encajas dentro de esta cultura, ¿no? Porque a lo mejor te preguntan eso, lo que estabas comentando, ¿no? ¿Cuál es tu hobby? Y tú dices, mi hobby a lo mejor es, por ejemplo, yo podría decir hacer Twitch y a lo mejor, yo qué sé, hay alguna empresa que dice, hostia, pues a ver si va a decir cosas de la empresa, a ver si después se va a ir a Twitch, como a lo mejor, lo que sé, y le vienen las neuras y dice, oye, pues mira, yo no quiero tener nada contigo. Vamos, y a lo mejor hay gente que podría decir, bueno, pero si a ti te rechazan por tu hobby o por tu segundo trabajo o lo que sea, entonces no es un sitio en el que quieras estar. Pero vamos a partir de que la gente está en situaciones vulnerables muchas veces y que necesita trabajo. Entonces, el tema está, ¿cómo te puedes proteger tú para conseguir estos trabajos, aunque no sea en la cultura que mejor vas a encajar de toda tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo te proteges a la hora de, dentro de un proceso de selección, poder conocer la cultura? Porque a lo mejor en ese momento no sabes qué gente se va, ¿no? Como que hay mucha información que tienes luego cuando ya estás dentro trabajando. En los procesos de selección, ¿cómo podríamos empezar a detectar qué cultura hay dentro de una empresa y a protegernos para no ser la persona a la que al final acaban descartando justamente por estos sesgos a la hora de los procesos de contratación? De esto podríamos tirar a hablar muchísimo tiempo. Así que, y Dale, aunque dale. quede fatal, voy a hacer una referencia a mí misma. Si queréis os dejo luego un enlace para que lo pases de una charla que di con Midu hace ya tiempo. Era una charla de 10 minutos, os lo juro. Y da igual, y no hace falta que veáis la charla. Os voy a dejar las slides, que son listas de preguntas, de palabras que puedes hacer, de preguntas que puedes hacer antes de entrar en un sitio para tantear la cultura y elegir si, oye, pues que si entro, como dices tú, no puedo elegir dónde entrar, pero por lo menos saber lo que me espera. Estas preguntas son algunas preguntas que se pueden hacer antes de entrar a una empresa. Yo de estas muchas también se las recomiendo a seniors, pero bueno, creo que para los juniors es mandatorio hablar de esto, ¿vale? Primero, pues preguntar si existen programas específicos para juniors. Esto a lo mejor no te habla tanto de la cultura, pero sí, ¿no? Porque es si la empresa se ha preocupado de tener un programa especializado para personas que son entry level, por ejemplo, ¿no? Gente que no tiene ningún tipo de experiencia, llegar a un sitio. O si, por ejemplo, si entras como junior, si se te va a medir de manera diferente la performance review que a una persona que es senior, ¿vale? Entonces, saber si hay un programa existente que es específico para personas que no tienen tanta experiencia es muy importante. Averiguar si hay programas formativos o de acompañamiento. Igual, hay empresas en las que esto no se contempla y otras en las que se le da muchísimo peso, sobre todo al principio. ¿Cuántos juniors suelen incorporarse? Sí te da mucha información sobre la cultura. Porque esto también te dice si suelen tirar de personas junior, si no ha entrado nadie y no están nada acostumbradas o acostumbrados a trabajar con gente que tiene poca experiencia, entonces que a lo mejor te la lían pardísima en la primera performance review. Y también esto te dice si ha habido oleadas de juniors antes, si puedes preguntar a gente, ¿sabes? Puedes buscar en LinkedIn gente que ha estado en esta empresa y que ya no está, o intentar hablar con los juniors que ya están dentro de la organización, incluso antes de entrar en la empresa, buscarles por LinkedIn y escribirles. Oye, he visto que empezaste hace un par de años en la empresa en Catetesfy y antes he visto que es tu primer trabajo, ¿no? Que vienes de una Dalab, de un Ironhack, de cualquier sitio.
¿qué tal fue tu experiencia? Y a lo mejor te dice, pues al principio no me hicieron ni puñetero caso. Y luego de repente, pues sí, todo el mundo me ayudaba, ¿sabes? O sea, que pueden darte esta respuesta, ¿no? Y luego, la siguiente, que es, tendré oportunidad más adelante si no me cogéis, esto es simplemente para ver si abren nuevas oportunidades para juniors. Se pregunta por el plan de carrera, que tiene que ver con qué opciones de crecimiento voy a tener. Esto también te da información de qué tipo de cultura tienen en función de, ¿me van a pagar un poco haciendo así, y mirando de dónde viene el viento, o hay una estructura salarial? Y la parte de hablar de salario. Yo aquí en esta charla pregunto mucho, pues si te racanean mucho con el salario, eso también te da pista de qué tipo de cultura hay. Por supuesto, lo que decíamos, yo he cambiado de curro bajándome el salario bastante, ¿sabes? O sea, que hay veces que hay situaciones en las que esto es algo que tienes que hacer. Hay una pregunta que me gusta mucho, que es ¿qué otras personas forman parte del equipo? Mola que te digan, a lo mejor te hablan de las habilidades técnicas de esas personas. Pues son todos súper senior, o es gente que ya lleva muchos años con nosotros, o es un equipo relativamente nuevo, es gente muy joven, hay gente mayor y gente joven. O a lo mejor incluso te hablan de las soft skills que tiene esa persona. Bueno, pues en general somos todos gente que nos llevamos muy bien, o bueno, es un equipo más paradito, pero estamos deseando que se incorpore una persona como que meta un poco de caña, o están muy acostumbrados a trabajar por su cuenta, pero o están todos en remoto. Esta pregunta te da mucha información del tipo de personas que ya forman parte de la organización. Antes decíamos, hay cosas que no vamos a saber hasta que lleguemos. Bueno, esto es una pregunta perfectamente lícita y que sí que te cuenta un poquito sobre en qué situación están, ¿no? La primera pregunta dentro de esta slide también, para averiguar estas cosas, que es, ¿cómo os gustaría que fuera la persona para este rol? Ujú. Cuando la persona, el hiring manager o la persona que quiere buscar este perfil, decide que lo quiere buscar, muchas veces en su cabeza ya tiene más o menos cómo se ha imaginado a esa persona. Pues quiero a alguien que sea muy resolutivo en esta parte, que meta caña en este punto, que tenga mucha experiencia en no sé qué, incluso muchas veces que tenga una serie de presencia o atributos físicos. Yo pregunté qué tipo de personas se habíais imaginado para este rol y me dijeron, pues sinceramente nos imaginábamos a un hombre de 40 y tantos años, con una presencia, y dije, sí, porque si tu papel es irte a hablar con directivos, imponer un criterio, negociar con un inversor, quieres ese tipo de perfil. Yo no te estoy hablando de un rol en el que la presencia sea importante, rollo cara al público, que también me parece una aberración, pero te estoy hablando de un rol de jefe de recursos humanos. Pues esto me ha pasado 2 veces en muy poco tiempo. Y claro, y tú dices, pues es que mira, yo por muchos años de experiencia que tengo, ni tengo 42 años porque me falta todavía, ni soy un señor. Entonces, claro, bueno, pues eso, no te dicen lo de los ojos verdes, pero eso fue muy gracioso. Pero cuando ya te dicen eso, esto te da tanta información. A ver, no tenemos que jugar a ponerlos en la cabeza de la otra persona, jugar aquí a la bola de cristal. No somos todos psicólogos ni lo necesitamos. Pero esto te da unas vibes, ¿sabes? Ya te va contando que al final lo que esta gente quiere, lo que tenían en la cabeza es eso. Entonces es muy fácil que si al final del proceso quedan 2 personas y una persona encaja más en esa descripción que tenían inicialmente, es muy fácil que se queden con ella. La última me parece súper chula, tía. ¿Hay algo en mi CV o en esta entrevista que te haga dudar de si encajo en este rol? Mira, esto es una fantasía, porque la gente pregunta muchas veces, ¿lo he hecho bien? Al final de la entrevista. Y que tienes preguntas, no, pues sí, tía, lo he hecho bien. Tío, eso es una puta mierda de pregunta. Yo os lo digo de verdad, jamás digáis eso en una entrevista. ¿Por qué? Porque nadie te va a decir, lo has hecho fatal, ¿vale? Porque si dices eso, ya estás apelando al sesgo de esa persona y está prejuzgándote y ya le estás poniendo, estás haciendo que piense en las cosas que a lo mejor no has hecho tan bien. Le pones en un compromiso grandísimo, porque ¿qué te va a decir esa persona? Si te dice que sí o si te dice que no, no te va a decir tampoco que por qué. Es muy fácil que te diga, pues sí, bueno, pues, pero no te va a decir por qué. Por eso esta pregunta es tan guay. Y luego, además, si en la entrevista te la han hecho más de una persona, esto pasa mucho en las entrevistas técnicas. Si, por ejemplo, conoces a 2 personas, imagínate que a una le encantas y a otra le caes fatal. ¿Qué te dicen? No, me pareces un gilipollas. No te van a decir esto. Entonces, puede pasar. Entonces, esta pregunta que repetimos, ¿hay algo en mi currículum o en esta entrevista que te haga dudar si puedo encajar o no en este rol? Yo esa es una pregunta que la hice además en mi último proceso de selección, porque te pueden decir, pues mira, creo que esta parte te falta o estamos buscando algo más. Entonces, si la tienes y no la has dicho, puedes decir, anda, pues me habré expresado mal, porque tía, yo de eso tengo mogollón de experiencia. Ah,
me digas, pues no habríamos profundizado en tu currículum de esta forma. Solucionado. Y si te dicen algo que efectivamente es algo que ves que no encaja, pues mira, es que estábamos pensando en una persona que tuviera un poquito más de conocimiento en arquitectura y que no hubiera visto la parte de código tan sencillo, ¿no? Buscamos a alguien que tenga un conocimiento más profundo. Si te descartan, ya sabes por qué. Entonces, si en algún momento tú pides feedback, me encanta esto, si en algún momento tú pides feedback después y no te dan feedback, te hacen ghosting, puedes imaginarte que iba por aquí los tiros, ¿no? Porque ya en el proceso de selección ya te dijeron, pues fíjate, es que estamos buscando a alguien que tuviera más experiencia en esta parte, o es que vives muy lejos y estamos buscando a alguien que se pueda acercar a la oficina, entonces entre dos personas que sepan lo mismo, pues tirarán por la persona que les haga la vida más fácil. Y además Esta pregunta que me te gusta ahorras mucho. el mal rato de estar 2 semanas esperando el feedback. A lo mejor te dicen que sí Exacto. o te dicen que no, lo que sea, pero te pasas Claro, durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de todo se ha visto claro, esperando una propuesta en el que tú ya, para protegerte a ti mismo, dices, mira, me han rechazado ya lo que Dios sea, pero yo necesito seguir mi vida, meterme en otros procesos de claro, selección porque es exacto. desesperante esto. A mí esta pregunta me encanta, no me la he inventado yo, me la hizo una persona, casi todas las preguntas que veis en esta presentación me las ha hecho alguna Qué persona en guay, el proceso de selección y yo qué he guay. dicho, tío, claro, es que así se pregunta y eso es muy guay, muy, muy Irene, guay. están preguntando en el chat que si crees Sí, que se contrata más a gente guapa que fea. sí, claro. Hay otra cosa que es no es un sesgo, es un efecto halo, que se llama. El efecto halo consiste en que nosotros atribuimos características a una persona por las vibes que nos da o por esa primera impresión, ¿no? Entonces, habitualmente las personas que son normativas, las personas primero que encajan dentro de nuestra escala de valores o lo que a nosotros nos gusta. Y luego, por otro lado, gente que es objetivamente, normativamente, según las escalas establecidos, te parece guapa, tiendes a fiarte más. Hay un ejemplo muy famoso, Y Jeremy no sé qué. Vale, este tío le condenaron una condena de mierda de 4 años por una cosa gordísima porque era guapísimo. Y este tío, cuando salió de la cárcel, ya tenía un contrato con unas revistas de modas de la hostia para ser modelo. Porque era el Dios preso más mío. guapo del mundo. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cuánta gente quiere ser modelo, tío? ¿Y cuánta gente no ha hecho un atraco a mano armado y se ha cargado a 4 personas como este señor? Joder, pues claro. Entonces, sí, efectivamente, se contrata a más personas guapas que feas y también se contrata a más personas que en ese efecto halo a nosotros nos dan mejores sensaciones. Por ejemplo, una persona muy repeinada, con un chaleco, con una bandera X en la muñeca. Pues hay personas a las que se fían más de ese tipo de gente y gente que a lo mejor ve a alguien con el pelo azul de determinada edad y tal y le da otra sensación. Otros que ven a alguien con la piel de un color, eso también puede pasar. Pero gente guapa y gente fea, hay un montón de estudios que si buscas efecto halo lo vas a encontrar, Vale, seguro. yo tenía dudas con esto, Irene, porque tú no crees que hay un sesgo con la gente guapa de que es estúpida. En plan, por ejemplo, tú cuando ves, escúchame, no, es que, o sea, esto es verdad, tú cuando ves al típico tío de gimnasio que tiene un cuerpazo así que parece un curasán con unos músculos, o cuando ves a la típica tía con unas bolas gigantes también con cuerpazo de gimnasio, no sé qué, cuando ves a este prototipo de hombre y mujer, ¿no? Que son como el gym o girl, no sé, o sea, que son peñas sacadas de un gimnasio o me parece que hayan venido, no sé, de ser supermodelos de la playa. Hay un sesgo con esta gente a la que es boba. Si vas al gimnasio, no sueles tener ese sesgo. O si tienes amigas y amigos dentro de tu círculo de amigos que han contradicho ese sesgo, ya no lo tienes. Depende mucho de la experiencia vital de cada persona. Luego, por supuesto, hay categorías generalistas, ¿no? Y igual que tendemos a decir que la persona con gafas es inteligente, que esto se decía antes, pues la persona de gimnasio, la carótida, no le deja llegar el riego sanguíneo y entonces es tonto de la cabeza. Estas cosas, cuando tú dentro de tus amigos tienes una persona de este tipo o vas muy al gimnasio, tú no piensas que tú eres tonto por ir al gimnasio. Entonces, si es lo que te decía antes, de que si la persona que está en el proceso de selección tiene la categoría de perfil psicosocial en la que perteneces en alta estima, es mucho más fácil que te contrate. O sea, solo quería preguntarte hasta qué punto crees que puede condicionar un proceso de selección. Muchísimo, muchísimo. Sí hay, por eso son tan importantes las pruebas técnicas, tía. Porque las pruebas técnicas, a ver, las pruebas técnicas que son horribles, que te llevan 80 años hacerlas, son una mierda. Pero las pruebas técnicas son importantes porque son una razón de peso para contrarrestar los sesgos de la persona que te está entrevistando.
O sea, yo siempre he pensado que más importante, tía, porque luego si te das cuenta, en las empresas todo el mundo es feo, ¿sabes? O sea, tú te vas a ver una empresa, tía, y todo el mundo es feo. Entonces yo pienso, no sé cómo de importante o no importante será, si luego todo el mundo que trabaja es feo, ¿sabes? ¿Qué más dará? O sea, no la mía. En plan, todo el mundo, como que la gente que trabaja es fea, ¿qué más da? Por Entonces favor, yo... que alguien haga un clip de esto. Es todo el mundo que trabaja en la empresa de Afor es feo. Coño, que no es mi empresa. En plan, la gente trabajadora. Yo no conozco a la gente de mi empresa, no sé cómo lucen, pero en general la gente trabajadora es fea, ¿sabes? Entonces yo pienso, ¿cómo de importante será para que luego, o sea, la gente no sea guapa, ¿sabes? En plan, como quedará más igual. O sea, yo pensaba Ay, yo me pensaba muero. yo pensaba que era más importante que la gente fuera, o sea, tuviera como unas soft skills, o sea, como que fuera carismática, ¿sabes? O sea, yo Sí, para mis adentros pensaba obvio. que es más importante que Sí, una sí, sí, sí. persona tenga como esa labia y te seduzca Es más en... importante. A mí me pasaba, tía, pues yo entro al lado de una persona con un cuerpazo o súper estupenda o más joven o más mayor en algunos casos que dices, hostia, y entre esta persona y yo hay una parte que tiene que ver con los aspectos psicológicos y que están dentro de nosotros de manera inherente, que están condicionados porque hemos socializado de pequeños y de pequeñas, con las propias creencias que tenemos, que influyen obviamente en nuestras decisiones. Ahora bien, todo esto que os he contado debería estar por debajo de las habilidades objetivas de una persona, y en muchos casos lo está. O sea, la gente que hace procesos de selección tiene que trabajar en sus sesgos. Hay formaciones específicas, hay terapias específicas para tratar de no deshacerte de ellos porque es imposible, pero al mismo ser consciente de que los tienes. Yo tengo sesgos con determinada gente a la que me encuentro en un proceso de selección, pero como bien acabas de decir, al final las soft skills, que una persona sea carismática, que encajen con lo que estoy buscando, porque a lo mejor no quiero una persona carismática, quiero una persona que programe y que no se queje. Si eso es lo que está buscando la empresa, una persona que encaje dentro de estas skills que decimos, pues de puta madre, porque tendrá muchas más opciones de ser contratada. Ahora bien, si hay dos personas iguales, hay una parte seguramente en la que dentro de ese proceso de selección, y no solamente el recruiter, porque te habrá entrevistado el manager técnico, te habrán entrevistado tus compañeros y te habrán dado esa sensación, esa primera impresión, pues ese buen rollo o mal rollo, esas cosas no siempre se pueden explicar, pero están ahí, ¿no? Y eso te va a condicionar de alguna manera. Claro que sí, y tienes absolutamente toda la razón. Os cuento todo esto para que sepáis que siempre hay cosas que influyen más allá de que lo que nos podemos preparar. Por eso te dicen que a las entrevistas vayas bien afeitado o con la barba arreglada, vayas vestida bien, no vayas como el otro día Rocío me contaba, que fue Rocío, no me acuerdo, que a mí me ha pasado de estar entrevistando a alguien que va sin camiseta, tío. Un tío que está, o sea, ¿Qué macho, esto coño? no puede pasar. Claro, que está sin camiseta, o sea, o cosas así que dices, tío, mira yo lo que tengo aquí detrás, tengo un montón de juegos de mesa. Pues yo sé que eso es una cosa que me puede penalizar en una entrevista. Porque dirán, esta puta friki, a mí me encantan los juegos de mesa. O sea, son cosas que pueden pasar. Entonces, por eso ser lo más aséptico, tener todo lo que podamos que dependa de nuestra propia habilidad, nuestro propio currículum, nuestras habilidades, eso es importantísimo, porque va a hacer que limitemos los sesgos de la otra persona. Nosotros vimos una oferta justamente de esto hace un par de días en directo, que era sobre hacer un chatbot que actuase como recruiter, ¿no? O sea, cómo va a entrar el papel de la IA o sea, porque yo entiendo que la IA al final sigue construida con los sesgos del programador, pero entiendo que elimina muchísimos otros grandes sesgos. Puede ser, según qué proceso de selección, habrá unos que sí, otros que no. Entonces, quería preguntarte cuál es tu opinión con este tema. Yo he trabajado con alguna empresa, no hemos contratado este servicio directamente, he trabajado hablando con una empresa que tiene dentro de sus productos, en el ATS, incorpora un primer filtrado a través de inteligencia artificial. Ese primer filtrado muchas veces está relacionado con el currículum, ¿vale? Y otras veces está relacionado con ese chatbot en el que ya hay una interacción, incluso con una persona que te entrevista con una voz digital, pues sí, que hace como esa primera fase habitualmente. Entonces, el problema de la IA es que, aunque para algunas cosas está muy guay porque te quita mucho trabajo, y a mí es una cosa que en ese sentido pues me gusta, es que tú no sabes qué sesgos tiene el algoritmo que ha sido determinante para esa IA. Entonces, por ejemplo, esto es un estudio que se lanzó, no sé si fue durante la pandemia, y no te voy a decir los datos bien porque no me voy a acordar, pero para que nos hagamos una idea,
era una IA entrenada para contratar a más personas de universidad privada que públicas, contratar a más hombres que mujeres, contratar a más personas que habían estado de Erasmus que a personas que no habían estado de Erasmus, porque tenías capacidad económica para hacerlo y te podías permitir el lujo de irte sin tener una persona dependiente, porque habías en teoría tenido buenas notas, porque depende de la universidad también y depende de la comunidad autónoma, también dependía en su día. Habías recibido una beca o habías recibido la posibilidad de marcharte a otro sitio. Esto demostraba que tenías inquietud por beberte hasta el agua de los floreros en Milán, cariño. O sea, de verdad, esto del Erasmus efectivamente sí y no. Pero, como decíamos, esto puede ser algo que la IA o que la persona que la ha entrenado haya elegido que va a ponderar más eso. Toda la vida ha habido una cosa que se llamaban killer questions. ¿Tú te has inscrito alguna vez en alguna oferta en la que después de subir el currículum te preguntan ¿cuál es tu expectativa salarial? ¿Qué experiencia tienes en años? Sí. ¿Cuál es tu nivel de inglés? Sí. Las killer questions son las preguntas matadoras que cuando tú contestabas a una de esas mal, automáticamente desconectaba, quitaba tu currículum para que no le llegara al recruiter. Esto se da y pasa en procesos de juniors, por eso lo cuento, porque creo que puede ser interesante para la gente del canal. Esto se hace para que la persona que contrata, si a mí me llegan 600 currículums, que me lleguen solo 120, porque los otros ya ha pasado la killer question. Esto no hace falta una IA, esto es un if, ¿sabes? Y ya está. Pues si te dice, claro, si te dice menos de 5 años, pues lo descarto. O que el nivel de inglés es bajo, pues lo descarto, ¿no? Que es algo que generalmente tú ya has puesto en la descripción de la oferta, pero la gente echa todo, entonces pues no te cojo por esto, ¿no? Y ahí no te hace falta IA, pero ¿quién ha programado ese algoritmo? Quiero decir, que dentro de esa ponderación yo necesito saber qué es lo que realmente se está viendo bien. Y cuando hablamos de, por ejemplo, en el chatbot, este chatbot utilizaba para que avanzaras en el proceso decir una serie de palabras clave. Entonces, pues por ejemplo, si yo estoy contratando a una persona de agilidad, ¿vale? Pues que use la palabra Scrum, que use la palabra escalado, pero imagínate que utiliza un sinónimo. O imagínate que te dice ese término en español en vez de en inglés. Si tú no tienes eso contemplado dentro de tu base de datos, esa persona no pasa. Porque la IA que está hablando contigo no tiene ni puta idea de agilidad, no sabe, ¿sabes? Entonces, es lo que está programada para entender una serie de caracteres, una serie de palabras o de términos que pueden estar construidos en frases y que puede tener una batería de sinónimos enorme. Pero no te va a profundizar algo para matizar algo. Bueno, ¿con esto te refieres a...? Sí, eso no lo va a hacer la IA. Entonces, yo no creo que sea algo que debamos rechazar. O sea, esto es como cuando llegó la electricidad, todo el mundo pensaba, en algún momento tienes que buscar carteles de cuando llegó la electricidad de Estados Unidos a Inglaterra, que todo el mundo decía que te ibas a morir si te tocaba, que si desaparecían los caballos de las calles porque llegaban los coches, pues eso sí iba a ser el terrible. Pues no, pues las cosas cambian, las cosas evolucionan y no seré yo quien diga que la IA es algo terrorífico. Pero hay que ver en qué punto de maduración estamos y qué responsabilidades le estamos dando a la IA. Y qué consecuencias tiene sobre nuestro futuro profesional, ¿no? Y sobre todo que cuando contratemos una solución de esta desde los equipos de recursos humanos, entendamos dónde se ha hecho, si esos sesgos son de Estados Unidos o de Europa, qué tipo de valores, en esa ponderación, ¿no? ¿Qué están poniendo sobre la mesa? Y eso no te lo suelen decir. Y para mí es muy importante. Vale, Irene, la polémica, ¿vale? O sea, no es tan deep, ¿vale? Al final va sobre algo que se lleva hablando muchísimo tiempo y es mentir en el currículum, ¿vale? Y antes de que tú... Esa polémica me la sé, no te preocupes, dale. Vale, yo estoy a favor de que la gente mienta en el currículum, ¿vale? Teniendo en cuenta que esto es algo ilegal y asumiendo las consecuencias de lo que estás haciendo. Es decir, que si tú pones que si tú tienes 11 meses y pones que tienes 12 meses, esto es algo ilegal. Ahora, partiendo de esa base y que cada uno asuma las consecuencias que quiera asumir, yo mentí en mi currículum, conseguí trabajo y ya he podido conseguir unos 2, 3 trabajos después de ese gracias a mentir en mi currículum la primera vez. Obviamente corría un riesgo, obviamente no digo que sea lo mejor del mundo, pero Irene, ¿sí o no? Sí, yo me acuerdo de esta polémica. Además, hace como un año o así hubo también como repunte porque se Sí, justo por rescató esto, el sí. Entonces, a nadie le gusta que le mienta. El problema de las mentiras es que tienen las patas muy cortas. Entonces, si haces una mentira
que sea fácil de pillar o que sea muy evidente, cuando alguien pida unas referencias tuyas, o cuando alguien escabe un poco más, o cuando se ponga a trabajar contigo y vea que no tienes ni puta idea de Redux, bueno, pues te pueden pillar y es muy jodido. O sea, que te pillen una mentira es horrible porque esto es lo de que la confianza es algo muy difícil de conseguir y muy fácil que se rompa, ¿no? Y que luego ya sí que es imposible, es muy difícil de conseguir, muy fácil romperla, imposible recuperarla. Esto es así, como cuando intentas pegar un jarrón y se siguen viendo los trozos. Es muy difícil, ¿no? Como cuando te engañan en la pareja. Pues esto es igual. Entonces, hay que saber, como bien has dicho tú, que por un lado no es legal mentir y por otro te arriesgas, es decir, lo que puedes perder a veces es más que lo que puedes ganar. Pero si lo que ganas es un trabajo, oye, pues ni tan mal. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos hacer en el currículum? A veces nosotros no hemos conseguido este primer trabajo, pero hemos hecho muchos proyectos propios. O hemos tenido oportunidad de tener clientes externos o lo que sea. Y queremos reflejar eso de alguna manera, porque lo tenemos en GitHub o lo tenemos en tal sitio. Entonces hay personas que lo que hacen es que ponen, pues que todo ese tiempo que han estado desarrollando, aunque no tengan un trabajo, ponen que han estado trabajando en una empresa haciendo ese tipo de cosas. Si haces eso, es muy diferente a si te has estado tocando la nariz o los pies en el sofá todo este tiempo y me pones que has estado currando, porque es mentira y porque seguramente sea difícil que luego me puedas hablar de un proyecto o una aplicación real. Yo no veo que eso sea un problema. Claro, si yo lo que estoy buscando es alguien que esté acostumbrado a trabajar en equipo, que se haya trabajado en una empresa, que se haya respondido ante un manager, si luego te pillo con eso es una putada, porque lo que estoy valorando no es solo tu habilidad técnica, sino cómo te comportas en una organización, ¿no? Entonces ahí yo sí que me puedo sentir engañada si pasa eso. Hay veces que mentimos en cosas como que sabemos inglés, pues tío, es que te hacen una conversación y te pillan, ¿no? Tenemos que tener cuidado en qué elegimos. Yo tengo la sensación de que, sobre todo ahora que es tan fácil ver tantos currículums iguales, es muy complicado. Es muy complicado que si eres 100% sincero en absolutamente todo, ¿sabes? Tengas oportunidades. Entonces yo puedo entender cosas de estas en el currículum. Puedo entender que si una persona, mira, esto me pasó no hace mucho, que me encontré una persona en el proceso de selección. Era developer, además, que no era un rol de individual contributor. Tampoco es que tuviera una cosa así muy, muy exagerada, ¿no? Y esta persona había tenido algún tipo de dificultad dentro del trabajo relacionado con un proceso de acoso, alguna cosa así, ¿no? Entonces, cuando yo le pregunté por qué había salido de la empresa, la última vez que salió, no me lo contó. Me dijo otra cosa, me dijo, sí, pues me he ido por lo que sea. Prefirió decirme que la habían despedido antes de, oye, pues me he marchado porque tuve una... Y luego más adelante sí que me enteré. Yo creo que eso no penaliza. Creo que, teniendo en cuenta que la gente puede crearse una historia de vida tuya en su cabeza por los sesgos que decíamos antes o por muchas razones, hay veces que incluso es inteligente omitir según qué cosas, ¿no? Para no generar ese... Hombre, si te inventas que tienes un certificado de la universidad de no sé qué y luego es mentira, pues claro, hay cosas que son un poco obvias y que no, pero... en Oxford y tu universidad es la de Murcia. Claro, y no pasa nada, la Universidad de Murcia súper bien, yo he dado clases en esa universidad, todo perfecto. Quiero decir, ningún problema. Ningún problema, ¿no? Yo creo que hay cosas que sí que se pueden contar. No sé, Baiti Baich además es que, por lo menos en el trozo que yo vi, era como muy vehemente con esto. Sí, tíos, tenéis que mentir, tal. Yo creo que hay cosas que se pueden contar, sobre todo si piensas que pueden ayudarte a prevenir esos sesgos de los que hablábamos antes o que no condicionen. Pero teniendo en cuenta que te pueden pillar y qué consecuencias o cómo de grado va a ser cuando te pillen, porque probablemente pase tarde o temprano. Vale, Irene, otra cosa que me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de que las empresas, por ejemplo, subcontraten a gente de Latinoamérica, a gente de India, a gente que es mucho más barato? ¿Te parece que es una fuente de oportunidades y que ahora Estados Unidos, Europa en general se está abriendo a trabajar con otra gente? ¿O realmente crees que es porque es barato? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Me parece que la globalización tiene cosas guays y cosas que son una mierda. Es así. Entonces, toda la vida se ha externalizado el trabajo en sitios que son más baratos. Tenemos empresas de retail brutales que han empezado a tener un margen de ganancia mucho mayor cuando han externalizado el trabajo y se han movido sus fábricas de una comunidad autónoma de aquí de España a Bangladesh.
Se ha hecho toda la vida. Eso también nos ha permitido acceder a trabajos, pues como lo que decíamos antes, ¿no? En los que pueda cobrar 150.000 euros, teniendo en cuenta que para la gente de Estados Unidos que te ha contratado es una mierda, ¿sabes? Pero tú estás tan contenta, ¿no? Entonces yo creo que ahí encontrar el equilibrio no es sencillo. A mí lo que me gusta es intentar que haya igualdades de oportunidades. Por ejemplo, no me gusta que según en el país en el que estés o la comunidad autónoma en la que estés, yo te ofrezca menos dinero que otra persona. Por ejemplo, esto pasa en muchas empresas cuando se abrió en el remoto, en la pandemia. Yo contrato a una persona de Murcia, como decías antes, una persona de Murcia, a lo mejor para un trabajo de una persona de 35, pues me pide 28. De puta madre, pues no. Porque hay una cosa dentro del Estatuto de los Trabajadores que dice que 2 personas que hagan el mismo trabajo tienen que cobrar el mismo dinero. Entonces, ¿qué es una práctica que se hace? Sí. ¿Que no debería ser legal? También. Puedo entender que en el sistema capitalista hay empresas que elijan subcontratar, igual que tú y yo decidimos comprar cosas en AliExpress en vez de nuestra tienda de nuestro barrio porque es más barato. Aquí tiene que ver mucho pues nuestra moral, nuestra ética y hasta qué punto votamos con el bolsillo. Vale, que esto tiene mucho que ver con nuestras propias creencias o nuestra propia implicación. Y que si hay trabajadores, por ejemplo, en un país concreto que tienen un conocimiento que aquí no se tiene, pues me vaya a ese sitio. Que si es por encontrar un margen de ganancia muchísimo mayor, pues a lo mejor no me parece tan bien. Que eso nos ha permitido a nosotras tener oportunidades en Estados Unidos o en países en los que hemos podido cobrar mucho más, entendiendo que lo que nos están pagando es una basura para ellos, Claro, que, en o algunos sea, casos, en otros no. puede ayudar a los países, ¿no? O sea, yo entiendo que si aquí en España me pagan 150.000 euros, por ejemplo, voy a consumir mucho más localmente porque, o sea, No, algo que porque yo no consumiría con mi salario. O sea, yo con mi salario, por ejemplo, o sea, no cobro bien, no cobro mal, ¿sabes? Pero no cobro 150.000 euros. Con 150.000 euros seguramente pueda dar mucho más dinero aquí, en el sentido de en tiendas locales, podría consumir mucho más la cultura, ¿no? O sea, cosas que no son como de necesidad básicas, ¿no? O sea, iría más al cine, más al teatro, o sea, iría más a potenciar como las cosas que hay aquí. Entonces, por un lado, puede estar la parte de que estás enriqueciendo al país y por otro lado, de que culturas que también pueden estar estigmatizadas, los metas a trabajar con gente que tengan que eliminarse esos sesgos porque son buenos trabajadores y ya está. Como yo, por ejemplo, trabajo con gente de Estados Unidos y a veces pienso, tío, ¿me verán sí. menos por ser española? Seguramente sí, porque seguramente tendrán este sesgo, pero seguramente al haber hecho reuniones conmigo, tener conversaciones conmigo, se les habrá eliminado al ver que soy una persona exactamente igual que todos ellos, ¿sabes? Uh-huh. Y Te los compro esta impuestos. última propuesta. O sea, para mí eso es súper guay, quiero decir, está bien. Pero uno, no siempre los impuestos los pagas en este país, porque a veces trabajas como autónoma, a veces trabajas como Ya. persona, pero no siempre se pagan. Y luego que el impacto que genera ¿cuántas personas hay en España que estén cobrando ese dinero trabajando para Estados Unidos? Muy pocas. No supone un impacto real en el país. Supone Ya. un impacto real en el empresario que te ha contratado. Pero es un discurso Ya. muy buenista, pero no es real. Quiero decir, por el índice de personas, porque si no, ¿cuánta gente que trabaja en informática hay? ¿Qué salarios? Lo hablamos la otra vez que nos conectamos. El salario medio era mucho más alto dentro del sector. Pero es que, cariño, ¿cuánta gente hay cobrando más de 100.000 euros al año, al mes, imagínate, al año en España trabajando para Estados Unidos? Muy poco. Esas personas, además, siguen comprando en AliExpress y se van de vacaciones a las Bahamas que está genial, y a Filipinas y tal. No se van de vacaciones a Alicante. Entonces, está genial tener ese discurso, o sea, que a mí me parece súper guay, pero eso funcionaría, uno, si el consumo de esas personas efectivamente fuera local, y dos, si fuera un gasto significativo. Pero en principio, en porcentaje, no supone un impacto tan grande para la economía local. De hecho, eso se ve muy bien en ciudades como Málaga. Málaga es una ciudad que cuando llegó el impacto tecnológico, los salarios subieron muchísimo solo para las personas que trabajaban en Google, Kling, las empresas que estaban allí. Que está súper bien porque esa gente pudo comprarse casas guays y tal. Pero ¿qué ocurrió? Que subió mucho el precio de las casas, subió mucho el coste de la vida. La gran mayoría de las personas que vivían en esa ciudad no tienen ese poder adquisitivo. Y eso no ha repercutido en que la ciudad viva mejor. Pues viven mejor las empresas que lo pagan y las 3 o 4 personas que lo cobran, que está de puta madre que lo cobran. Ojalá cobráramos todos lo mismo. No digo que esas personas cobren menos dinero, sino que al final sigue sin haber una oportunidad para todo el mundo, ¿no? Entonces, obviamente me parece súper interesante el enfoque que has dado de poder trabajar con personas de otros países, poder conocer mejor, ¿no?, esas otras culturas,
y también eliminarnos o ayudarnos a ver la realidad desde otro punto de vista. Pero sí que es cierto que la otra premisa, ahora mismo, con los datos que tenemos ahora mismo, no se está cumpliendo del todo. Vale. Esto que, o sea, estás comentando, o sea, es literalmente justo el tema que pasa con Andorra. En plan, le voy a eliminar toda la parte ética y moral y lo voy a dejar eso a decisión de la persona que se va. No voy a entrar en ese tema, pero sí que cuando los youtubers, futbolistas, grandes empresarios y gente con un poder adquisitivo al final muy grande empezó a irse a Andorra, Ujú. el problema, o sea, pasó justamente eso, o sea, no es como que empezaran a consumir en sitios locales, bla, bla, sino que lo que pasó fue que el precio de la vivienda subió tanto porque esta gente no se iba a coger una casa, se iba a coger una casa y se compraba un edificio entero para alquilarlo, obviamente a unos precios abusivos. Entonces, lo que acabó pasando es que el precio de la vivienda de alquiler acabó subiendo a 4.000 euros al mes, que era como 4 veces los que se había visto nunca. Y la gente que había vivido en Andorra durante toda su vida tuvo que irse del país porque no podía permitirse esto. Esto lo sacó la gata de Schrödinger en un vídeo muy, muy, muy chulo. Ahí lo tenéis, obviamente hay un montón de implicaciones diferentes y dependerá de cómo lo veamos cada uno. Yo esto os lo digo un poco con los datos en la mano, entendiendo que me puedo equivocar, por supuesto, ¿eh? O sea, no, yo siempre digo que yo no vengo aquí a sentar cátedra y al final casi todas las cosas de las que hablamos tienen que ver pues o con mi experiencia, con mi gente con la que he hablado o con lo que yo me he ido encontrando, ¿no? Pero que al final todo esto es un constructo social y tiene mucho que ver también con nuestra manera de ver y de entender las cosas, claro. Ujú.